Muy buenas, mi nombre es Javier Pajares y este es el trabajo final del curso de CFIE de Flip Classroom. En este caso voy a diseñar una clase, ¿vale?, para tercero de la ESO de electricidad, el bloque de electricidad, y en este vídeo vamos a hablar de los primeros conceptos básicos. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que todo está formado por átomos, ¿vale? Los átomos a su vez están formados por un núcleo, donde están los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que no tienen carga eléctrica, y orbitando a su alrededor están los electrones. Esos electrones van a ser los responsables de esa forma de energía que conocemos como electricidad. Bueno, una cosa muy importante es diferenciar entre qué es un material conductor y un aislante. Como su propio nombre indica, un conductor es aquel que va a facilitar la conducción de la electricidad, ¿vale? Sin embargo, un aislante va a ser aquel que bloquea el paso de la electricidad. Fijaos que en los conductores los electrones están tan débilmente unidos al átomo que cualquier fuerza exterior que se les aplique, por ejemplo esa pila que vamos a unir, ¿vale?, a ese material conductor, va a hacer que esos electrones viajen saltando de un átomo al átomo, estableciendo lo que llamamos corriente eléctrica o electricidad. Sin embargo, vemos que los aislantes no van a permitir ese paso. ¿Quiénes son materiales aislantes? Fijaos, la madera, la cerámica, el plástico. Fijaos en esta foto en la que podemos ver un cable, como por dentro está el cobre, que es un buen material conductor, sin embargo está rodeado por una capa plástica de material aislante. Bueno, pues diremos que cuando hay un gran número de electrones viajando por un conductor es que se ha establecido una corriente eléctrica. Continuamos hablando sobre qué es un circuito eléctrico. Fijaos que un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde circulan los electrones. Estará formado, ya lo veremos, por diferentes elementos, pero tenemos que tener en cuenta que un circuito eléctrico, su finalidad tiene que ser la de producir un trabajo útil. O sea, vamos a utilizar esa energía eléctrica para transformarla en otros tipos de energía. Fijaos que en esta fotografía, ¿vale?, estamos viendo cómo una pila está unida a una bombilla a través de unos conductores de cobre. ¿Qué es lo que cuál es el objetivo de este circuito? Bueno, pues transformar esa energía eléctrica en energía luminosa. Vamos a pensar que en vez de esta bombilla tuviéramos un timbre, pues transformaríamos la energía eléctrica en energía sonora. Tuviéramos un motor, pues estaríamos transformando la energía eléctrica en energía mecánica. Y así con todos los tipos de energía, ¿ok? Bueno, pues, ¿qué componentes va a tener un circuito eléctrico? Pues vamos a diferenciar 4 grandes grupos o familias. Empezaremos por los generadores, los conductores, receptores y luego los elementos del control. Fijaos un ejemplo para situar qué es cada cosa, que hablaremos ahora a continuación. Los generadores, por ejemplo, son las pilas. Luego los conductores son los cables. Un receptor, por ejemplo, sería un motor, un timbre, un zumbador. Y un elemento de control sería un interruptor, un pulsador. Veremos más tipos, ¿vale? Fijaos que los generadores van a ser aquellos que suministran la energía eléctrica al circuito. Por eso son las pilas, ¿vale? Van a ser los que van a suministrar esa fuerza electromotriz necesaria para establecer la corriente eléctrica. ¿Los receptores qué van a hacer? Pues transformar esa energía eléctrica que les llega en otra cosa, en un trabajo útil. Por ejemplo, un motor lo transforma en energía mecánica, como os he dicho, una bombilla en energía luminosa. ¿Los conductores qué van a hacer? Pues permitir el paso de la corriente eléctrica, llevar esa corriente eléctrica de la pila a receptor, ¿vale? Y por último, los elementos de control van a ser aquellos que van a hacer que podamos gobernar ese circuito. Necesitamos controlar ese circuito, ¿vale? Y para ello estableceremos diferentes pulsadores, conmutadores, etcétera, elementos que van a permitir que podamos manipular el circuito a nuestro gusto. Bueno, fijaos que todos los circuitos eléctricos los vamos a pasar al papel o a entender a través de circuitos, a través de símbolos, ¿vale? Por tanto, es importante saber qué símbolo corresponde a cada componente eléctrico. Fijaos que la pila tiene esta forma o este símbolo eléctrico. Los cables, pues es una línea, ¿vale? La bombilla, fijaos que es un circulito con una cruz, un aspa. El motor eléctrico es ese circulito con una M de motor, un zumbador tiene esta forma, ¿vale? Un interruptor es de esta manera, un pulsador, que vamos a ver la diferencia, es esta otra, ¿vale? Fijaos que cada símbolo, cada nombre, cada componente va a tener un símbolo y hace referencia a un dibujo, una fotografía, ¿vale?
Por tanto, continuamos. Esos esquemas eléctricos son necesarios para poder entender lo que pasa en un circuito mucho más complejo, ¿vale? Lo vamos a pasar al papel de esta manera. Fijaos que en este caso tenemos una pila y una bombilla unido por un cable, que es lo que estamos viendo en la foto. Bueno, pues este es el esquema eléctrico de este circuito. Fijaos qué fácil es, ¿vale? Vamos a ver esa diferencia, bueno, pues por empezar un poco viendo ya cosillas ya un poco más complejas, vamos a ver esa diferencia que hay entre un circuito que tiene, los dos tienen una pila, fijaos, y una bombilla. Pero y luego evidentemente el cable, ¿vale? Pero vamos a establecer como elemento de control, vamos a establecer en uno un interruptor y en otro un pulsador. Fijaos que en el interruptor, en el momento que lo conecte, va a permitir el paso de esa corriente eléctrica, por lo que la bombilla va a estar constantemente luciendo, ¿vale? Sin embargo, bueno, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar de lucir? Cuando vuelva a tocar sobre ese interruptor. Bueno, un interruptor sería, imaginaos, cuando entréis en una habitación y dais la luz, ¿vale? ¿Cuándo va a apagarse la luz? Cuando vuelva a tocar el interruptor. Sin embargo, un pulsador solamente va a permitir el paso de esa corriente eléctrica mientras yo lo mantenga pulsado. O sea, en este caso es más complicado, más difícil de ver, pero imaginaos que esto es un timbre. ¿Cuándo suena el timbre? Cuando yo pulso, ¿vale? Cuando yo toco ese pulsador. En el momento que dejo de tocar, deja de sonar. En este caso, deja de lucir. ¿Ok? Bueno, pues vamos a finalizar este primer tema hablando del sentido de la corriente, ¿vale? Realmente el sentido de la corriente va a ir del polo negativo al polo positivo. Ese va a ser el sentido real de la corriente eléctrica. ¿Por qué hablamos de sentido real? Porque para intentar entender todos los circuitos eléctricos se ha tomado una especie de acuerdo en el que vamos a pensar que realmente, que para entenderlo van a ir del polo positivo al negativo, que es como lo pensaban también los antiguos, ¿vale? Pero bueno, que vamos a ver que realmente, ¿vale? El sentido de la corriente es el contrario, ¿vale? Entonces vamos a diferenciar cuál es el sentido convencional, o sea, cuál es el real y cuál es el convencional. El convencional será el que hemos acordado, va a ser del positivo al negativo, pero acordamos que realmente siempre va a ser al revés, va a ir del negativo al positivo. Va a tener una contradicción, que lo es, pero es muy fácil, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este primer vídeo sobre Flip Classroom. Muchas gracias.